del libro del profeta Isaías. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro del profeta Isaías. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Ya es hora de empezar con la palabra a lo que hemos venido, las escrituras. Los que tienen su Biblia, con su Biblia, los que quieren seguirnos a través de nuestra Biblia, también pueden seguirlo. Isaías capítulo 45. Estamos avanzando, ¿no? Poco a poco. Y este es un capítulo interesante porque aquí aparece nada más y nada menos ya el rey Ciro. Y ya nosotros, cuando habíamos estudiado el libro de Esdras, especialmente en el capítulo 1, en el capítulo 2, hablamos bastante sobre el rey Ciro, su creencia y sus padres y muchas cosas. Hoy también vamos a tocar un poco porque está en el tema. Lo que hoy va a ser importante entender una cosa que en la creencia popular o tradicional se dice, ¿no? Si este relato que habla sobre Ciro es de años atrás, o sea, como dicen, unos 150 años antes que nazca Ciro, o definitivamente ya ellos, los que están escribiendo este relato, ya sabían que existía un rey llamado Ciro y que estaban esperando que las cosas que el Todopoderoso le estaba revelando se cumplan. Bueno, arranca así, capítulo 45, versículo 1. Así dice el Eterno. Y miren cómo le llama a Ciro. Su ungido. Su ungido. A Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Son palabras expresivas que están queriendo decir que yo escogí a este señor Ciro para que sea el que va a hacer mi voluntad acá en la tierra, entre las naciones, y sobre todo con respecto a mi pueblo Israel, Judá. Y bueno, vamos a entrar en la nota 1 para ver. Profecía del profeta Jeremías. Fíjense lo que ya hablaba Jeremías en más o menos mismo tiempo. Jeremías, ¿por qué digo mismo tiempo? Porque estos escritos del profeta Isaías, recuerden que a partir del capítulo 40 ya se está narrando de acuerdo al tiempo de que los israelitas estaban cautivos en Babilonia. Y esto era un grupo de seguidores de Isaías que continuaban la profecía y lo estaban narrando, y de acuerdo a las visiones y a revelaciones que recibían a través de la escritura, la Torá y textos dados por el profeta Isaías, ellos podían entender el mensaje que el Padre tenía para ellos en ese tiempo, año 550 aproximadamente. Jeremías 51:11 dice: afilen las flechas, alcen los escudos, pues el Eterno ha incitado a los reyes de Media que marchen contra Babilonia y la destruyan. Esta es su venganza contra los que profanaron su templo. Y miren lo que dice el Salmos 2:2, que ya leímos varias veces. Ungido también significa Mesías o Cristo. O sea, que aquí el Todopoderoso le está llamando a Ciro, el rey de Medo-Persia, Cristo. Le está llamando Cristo, pero no Cristo que nosotros conocemos, pero un tipo de Cristo, un tipo de ungido. ¿Qué es un ungido? Alguien que va a cumplir la voluntad del Todopoderoso, que va a hacer la voluntad del Eterno, lo mismo que hizo Yeshua. Pero es importante entender para saber nosotros por qué le llamó Cristo a Yeshua. Salmos 2:2, justamente hablando de una profecía
sobre la labor de un ungido. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Eterno y en contra de su ungido. O sea, siempre el Todopoderoso trabaja a través de su ungido. Él es el Eterno, creador de todas las cosas, poderoso, y tiene su soberano, su ungido, el cual ejecuta sus planes. Lo que decía Daniel. Daniel era la época en que ya Nabucodonosor, también el rey Belsasar y también el rey Ciro gobernaron en Babilonia. Daniel 9:25 dice: ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7, más 62 conjuntos de 7. Desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén, hasta que venga un gobernante, y como dice ahí, el ungido. A Daniel se le reveló que iba a venir un ungido a restaurar todas las cosas. Y justamente la Biblia está hablando de un ungido, que se está refiriendo al rey Ciro, que iba a venir a restaurar nada más y nada menos que Jerusalén, el templo y todas las cosas. Pero la revelación que se le dio a Daniel, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, va a acontecer unos 400 años 90 después. Pero también es una sombra del ungido que el Todopoderoso está viendo que va a aparecer en ese tiempo, en el tiempo de Daniel. Y que también están viendo los escritores del libro de Isaías. Eso es muy interesante que podamos entender. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. Todo esto ocurrió en tiempo de Esdras de Zorobabel. Entonces, pues estamos viendo que esto está ya en este momento aconteciendo. Pero eso no significa que no tenga un propósito profético para los tiempos del Mesías Yeshua. Y eso lo vemos acá en este texto. Miren lo que dice Lucas 2:26. Esto fue algo que se le reveló a Simeón, el que vino ahí en Jerusalén, y justo en ese momento José y María le trajeron a Yeshua. Simeón sobre Yeshua bebé. Y le había sido revelado a Simeón por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Y quién era ese ungido? El que iba a hacer la voluntad del Padre, el que iba a restaurar a Israel. Pero ya en tiempos mesiánicos, en tiempos ya de perdón, de salvación. Se estaba refiriendo a Yeshua. ¿Quién era Ciro? Una pregunta para poder entender un poco. Y presten mucha atención. Esto es muy interesante. ¿Por qué Ciro, si Ciro no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, por qué el Todopoderoso le llama su ungido? Hay algo interesante. Yeshua, ahora en la actualidad, ¿cómo es considerado por los judíos? Yeshua, ¿cómo es considerado por los judíos? ¿Judío o gentil? Por los judíos es considerado gentil, porque se viste como gentil, está entre los gentiles, se llama Jesús, Jesucristo de Nazaret. Come comida no kosher, celebra Navidad. Jesús hace de todo. El Jesús del mundo es un Jesús gentil. Pero en realidad, ese Jesús que aparenta gentil, que aparentemente celebra fiesta no bíblica, en realidad, si vos escudriñás dentro de ese Jesús, que su nombre bíblico hebreo es Yeshua, está el ungido del Eterno. Lo mismo acá. Si uno miraría la apariencia de Ciro, ¿qué ve? Un extranjero, un gentil, alguien que no tiene nada que ver con la voluntad del Padre, pero el Todopoderoso, a través de la promesa y la revelación que va a poner en su corazón, nos va a mostrar, ese hombre es mi ungido. Dios también le llamó ¿cómo le llamó? Mi siervo le llamó a Nabucodonosor. ¿Quién era Ciro? Lugar de nacimiento, ¿no? Anshan, actual Irán, el año 579, antes del Mesías. Río Sir Daria, y 530 su muerte. Soberano de Persia, que fundó el imperio persa o aqueménida, destinado a convertirse en la primera potencia de la época por ese imperio. Dice, una vez asegurada Anatolia, Ciro puso sus ojos en Babilonia
regida por el rey Nabónido. Después de haber conquistado, yo hice un resumen, todos los territorios medo-persa, haber unido el imperio medo-persa, también conquistó el imperio de Lidia, entonces puso su vista en Babilonia. Y para poder entender esto, Karen nos va a mostrar un mapa donde aparece, para que podamos entender cuál era el imperio medo-persa. Lila sería, ¿no? Lila. Es el imperio Meda. Se dan cuenta que es gigante. Gigantes. Y el imperio que está abajo, verde, chiquitito, verde oscuro, ¿no? Dice Persia, ¿no? Persia. Entonces Persia no era un imperio tan grande, no era un peligro. Pero, de acuerdo a la historia, Ciro, su mamá era hija del rey de Meda. O sea, su mamá era de Meda. Y su papá era hijo del rey de Persia. Entonces, ellos al casarse, automáticamente Ciro tiene mitad de la familia persa y mitad de la familia Meda. Su abuelo era rey de Meda. Él que hace cuando ya es grande, él levanta una revuelta en Media y hace que los ciudadanos de Media le nombren rey. Pero él ya cuando murió su papá se llamaba Cambises, ¿no? Se convierte en rey de Persia y como los ciudadanos de Meda le hicieron también rey, entonces él une los dos imperios. Imagínense el tamaño que tiene Meda y ahí ya con Persia se hace un imperio poderoso. Y después va y conquista, allá en la punta se ve el imperio de Lidia. Lidia, ya marroncito se ve. Todo ese territorio conquista Ciro. Entonces, una vez conquistado todo eso, ahora ¿dónde pone su vista? Dice, en Babilonia, que está ahí en verde clarito. Y ese verde clarito estaba prisionero, tenían prisionero a los judíos. Y después también va a conquistar, creo, Egipto. Pues Egipto estaba más lejos. Entonces, ese era lo que era considerado en ese momento el mundo moderno. Y gobernar todo eso significaba ser dueño del mundo. Imagínense que todo esto solamente ocurría porque el Todopoderoso quería que se tenga en cuenta a su pueblo. ¿Qué es Israel? ¿Dónde está Israel? Ahí, si uno ve, Jerusalén está ahí, parte del imperio babilónico, ¿no? Chiquitito, ¿no? Parece que no es insignificante. Pero a través de la voluntad del Padre, todo lo que ocurría en el mundo tenía un objetivo. En el tiempo del profeta Isaías, nosotros vimos cómo Isaías se involucró en la política. Uno diría, no, pero ¿por qué hablamos de política? Isaías se involucró en los acontecimientos que estaban ocurriendo con los reyes de Siria, los reyes de Asiria, del imperio asirio, de Damasco, Moab, Samaria. Todas esas cuestiones, él profetizaba lo que estaría ocurriendo generalmente en su época y muchos de esos acontecimientos también después serían relevantes en la época futura. Ahora también, en este tiempo, el profeta Jeremías también se involucró mucho en los acontecimientos políticos de la época. Y en este tiempo también lo que está ocurriendo aquí también, que los escritores de Isaías están viendo cómo está la cuestión política en el mundo y están viendo que un rey llamado Ciro está emergiendo y está uniendo los imperios y está acercándose a Babilonia. ¿Pero con qué objetivo? De acuerdo a la revelación que le están dando, el que le está dando el Altísimo a los escritores de Isaías, este rey Ciro no es que se está levantando para ser un tirano ni un diabólico, sino un ungido del Eterno. Un ungido. Va a venir, él va a traer la ansiada restauración de Israel. Eso es muy importante entender. Bueno, continuamos viendo quién era Ciro. Aprovechando hábilmente la situación de debilidad de los neobabilonios y la crisis religiosa que enfrentaba el rey con el influyente culto al dios Marduk, la deidad de la ciudad preferida llevar a cabo una campaña rápida que terminara con la sumisión de la antaño poderosa ciudad de Mesopotamia. Año 539, año en que cayó el imperio babilonio. Entre las disposiciones de Ciro hay que destacar la liberación de los judíos y la orden de reconstrucción del templo de Jerusalén.
El gran prestigio que estas conquistas le generaron hizo que la mayoría de los reyes de Siria, junto con las ciudades fenicias, le rindiesen vasallaje, con lo que los persas consiguieron los servicios de las flotas de estas. Entonces, al ver que el rey Ciro fue benevolente con los judíos al permitirle construir su templo, los demás pueblos también se le hicieron vasallos para que también recibieran beneficios de ello. Ciro el Grande respetaba las costumbres y religiones de las tierras que conquistaba, lo que se convirtió en un modelo muy exitoso de administración centralizada y de establecimiento de un gobierno que funcionara en beneficio y provecho de sus súbditos. La administración del imperio a través de sátrapas, y sátrapas eran como tipo gobernadores, y el principio vital de formar un gobierno en Pasargade fueron obras de Ciro, lo que a veces se denomina el edicto de restauración. Así le denominaban al momento en que Ciro decide reedificar el templo de Jerusalén, volver a los pueblos a sus tierras, se llama edicto de restauración. En realidad, 2 edictos. Descrito en la Biblia como realizado por Ciro el Grande, dejó un legado duradero en la religión judía, según Isaías 45, lo que estamos compartiendo ahora. La Biblia hebrea, Dios ungió a Ciro para esta tarea, incluso refiriéndose a él como un Mesías o ungido. Y es la única figura no judía en la Biblia que es llamado así. Única figura no judía en la Biblia que es llamado como ungido del Eterno por la misión que iba a cumplir. Eso es muy importante que entendamos. Bueno, ahora sí vamos a avanzar al versículo 2. Continúa el mensaje. Este es un mensaje que reciben los escritores de Isaías para el rey Ciro. Por eso yo estoy convencido de que este mensaje llegó a Ciro. Y después le voy a mostrar a través de quién. Este mensaje llegó a Ciro. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro. Haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo, el Eterno, el Elohim de Israel, te pongo nombre. Esta palabra nombre significa te pongo función. Vos no te llamás Ciro por casualidad. Ese nombre representaba una función. Y Ciro, el ungido del Eterno, significa vas a ejecutar una tarea importante. Por eso cuando uno dice viene en el nombre de Dios o de Elohim, quiere decir que viene con la función que el Eterno le determinó. Miren lo que dice el versículo 4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé. Por tu nombre te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Este mensaje es para Ciro. Ahora, ¿por qué yo te estoy eligiendo a vos? ¿Por qué te estoy poniendo en esta posición tan importante? Por amor a mi siervo Jacob y Israel. Aunque Ciro no le conocía, dice. Ciro no sabía que él estaba siendo usado por el Eterno, pero al venir a Jerusalén, alguien le va a revelar. Nota 4. Algo similar el apóstol Pablo conversó con los ciudadanos de Grecia, de Atenas, en Hechos 3, 17, 23. Miren lo que dice ahí. Porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios, a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. ¿Saben por qué Pablo hablaba eso? Había una costumbre en la antigüedad de que puede ser que exista un Dios que no conocemos. Como todos los pueblos tenían bastantes dioses, muchísimas deidades, pero por ahí si hay algún Dios poderoso que no conocemos, la mayoría, muchos pueblos levantaban un altar sin nombre, un altar sin rostro, raro, ¿no? Y le ponían al Dios desconocido. También los griegos tenían ese altar. ¿Y qué vemos acá? Que Pablo le está diciendo, pues precisamente a ese Dios que ustedes no conocen, yo les vengo a presentar. Lo mismo va a ocurrir con Ciro el Grande. A él le van a presentar un Dios que él no conocía. Bueno, continuemos. Versículo 5. Yo soy Yud-He-Bat-Hei, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré
aunque tú no me conoces. Recuerden que el nombre Yud-He-Bat-Hei fue adoptado por los israelitas como nombre del Creador del Eterno para Israel. Probablemente ese nombre lo adoptaron ya en tiempos de los reyes Josías y de otros reyes, ¿no? El nombre Yud-He-Bat-Hei o Yahweh o Jehová, como se le conoce. Ese nombre tiene su historia, ¿no? Tiene su historia. Yo no quiero meterme en ese porque para muchas personas cuando hablamos del nombre ya es muy sensible, pero tiene también su historia. Pero por eso sale yo soy, este nombre me identifica al pueblo de Israel. Yo me identifico con este nombre para el pueblo de Israel. Este nombre significa que estoy trabajando para este pueblo. ¿Y qué le dice? Y ninguno hay más. No hay poderes fuera de mí, Elohim, fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. ¿Qué significa te ceñiré? Yo te voy a levantar, te voy a exaltar, aunque vos no me conocías. ¿Este mensaje para quién es? Para Ciro. Mensaje para Ciro. Después, tenemos nota 6, no. Sí, nota 5, nota 5. Hablando de Ciro y su creencia. Acá vamos a quedar un poquitito porque tenemos que saber. Ciro no conoce a Yud-He-Bat-Hei, al Elohim de Israel, pero sí conoce sí tiene una creencia un poco, ¿cómo se puede decir? Característico de la creencia de los israelitas. Y era el zoroastrismo. Ya habíamos hablado una vez, pero vamos a tocar un poquitito otra vez sobre el zoroastrismo. Sobre Ciro el Grande y el zoroastrismo. Hay una historia muy interesante sobre Ciro el Grande que creía, o que dicen que creía, en el zoroastrismo. Yo no voy a poder comentarle a ustedes todo sobre el zoroastrismo, pero les recomiendo que si quieren saber más, busquen información, los que quieran tener conocimiento sobre esto en internet. Es una religión muy antigua y que salió también de un profeta probablemente llamado Zoroastro. Zaratustra o Zoroastro en persa. Zoroastro data tradicionalmente entre 628 y 551 antes del Mesías. Él fue el fundador del zoroastrismo, que cree en un solo Dios. Eso es muy interesante. El zoroastrismo tiene la creencia de que existe solamente un poder que gobierna todo, que domina todo, y le llama Ahura Mazda. El nombre que le dan a esa deidad es Ahura Mazda. A los 30 años comenzó a trabajar como predicador. Qué casualidad, ¿no? A los 30 años, ¿no? Como Yeshua, ¿no? Y enseñó la idea del monoteísmo y la verdad en un tiempo en el que Persia era considerada totalmente corrupta. Fíjense que apareció este hombre Zoroastro y a él se le reveló que solamente existe un ser superior que gobierna todo y que ese gobierno se basa en justicia, en hacer justicia. Así se basaba. Y que en ese momento los persas estaban viviendo totalmente corruptos, estaban viviendo una vida corrompida. Persia era considerada totalmente corrupta y las personas creían en múltiples dioses y deidades. Sin embargo, las personas no lo escucharon. Como no escucharon su creencia, él se fue y difundió por otros territorios. Él pensó que el monoteísmo ayudaba a unir a las personas del país multiétnico y multireligioso. La doctrina de zoroastrismo le valió el apoyo de Visaspa y la expansión de la congregación. O sea, creo que era un rey o una ciudad. Y la expansión de la congregación se expandió más allá del imperio bactriano, a lo largo de Persia y sus países vecinos. Entonces, esta era la creencia que tenía Ciro. Entonces ahí nosotros podemos ya entender, por eso cuando él gobierna Jerusalén, cómo le trata a los ciudadanos Babilonia, a los ciudadanos de Jerusalén, de Israel, le tiene misericordia. Pero hay una razón por la cual tiene misericordia de los judíos y decide restaurar el templo de los judíos. Alguien le habló que él
estaban los planes de este Yud-Heh-Vav-Heh, que era el Elohim de los judíos, que también era considerado como un Dios único. Entonces ahora la cuestión era para el rey Ciro saber a Ahuna Mazda o Yud-Heh-Vav-Heh, ¿cuál es la deidad suprema? ¿Cuál es el único Dios? Se queda en ese debate. Después vamos a ver cómo él entendió quién era el único Dios verdadero. Versículo 7, ¿no? O 6, ¿no? Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo el eterno y ninguno más que yo. Fíjense que este escrito que es para Ciro trata de hacerle entender que hay un solo Dios. ¿Por qué? Porque está queriendo mostrarle a Ciro que por más que él tiene una creencia en un Dios único, que el Dios único es el Dios de Israel. Es una lucha de doctrina, ¿o no? No, cree en este Dios, no, cree en este Dios, cree en este Dios, cree en este Dios. Así está tratando de enseñarle. Pero lo interesante, ¿saben qué? Es que cuando él venga a Babilonia, cuando él conquiste Babilonia, él va a tener un maestro que le va a mostrar todas estas cosas. No porque esto escribió Isaías hace 150 años. Esto probablemente se escribió en los tiempos de Ciro, cuando todavía no estaba siendo conquistado Babilonia, pero Ciro ya estaba siendo rey o conquistando naciones. Versículo 7. Que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yud-Heh-Vav-Heh, soy el que hago todo esto. Yo hago todo esto. ¿Cómo Ciro pudo entender que no es Ahuna Mazda, no es Hakuna Matata, no, Ahuna Mazda ni el zoroastrismo, la fe verdadera? ¿Cómo él pudo captar que este mensaje que están escribiendo los discípulos de Isaías viene del Eterno y es para él? Miremos la nota 7. Tenemos primeramente en Esdras capítulo 1, palabras del rey Ciro. Palabras del rey Ciro. Esdras 1:2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Yud-Heh-Vav-Heh. Recuerden, cuando él dice Yud-Heh-Vav-Heh, quiere decir que está identificando al Dios de los hebreos como Dios. Dios de los hebreos como Dios. Porque también está el Dios de los persas como único Dios. Pero cuando él dice Yud-Heh-Vav-Heh, está identificando el Dios de los hebreos, el único Dios. El Dios de los cielos le llama. ¿Cómo le está llamando a Yud-Heh-Vav-Heh? Dios de los cielos. Me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judea. La pregunta, ¿cómo él sabe que Dios le ha mandado? O sea, ¿él escuchó la voz de Dios? De Yud-Heh-Vav-Heh. Yud-Heh-Vav-Heh le habló. ¿Cómo nosotros cómo sabemos que Dios nos habla? Que Elohim nos habla. ¿Cómo nosotros sabemos que él quiere que hagamos su voluntad? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Ahí los que están en directo. ¿Cómo es? ¿Cómo nosotros sabemos la voluntad del Padre? ¿Cómo nos enteramos de su voluntad? Salimos afuera y clamamos, oh Señor, revélame tu voluntad. Muchas veces algunos por sueño dicen, ¿no? Pero no, generalmente cómo el Padre declara su voluntad a nosotros. No sé qué respuesta habrán puesto. No, esto no llega luego, rápido, ¿no? Pero es a través de la palabra, a través de la escritura, a través de los textos. Nosotros que estamos estudiando ahora la Biblia, a través de la Biblia conocemos la voluntad del Padre, a través de la Biblia conocemos lo que el Padre quiere hacer en nuestra vida. ¿Por qué muchas personas tienen problemas, dificultad? ¿Por qué son engañadas por las doctrinas, por las falsas religiones, por las sectas? Porque no quieren estudiar la Biblia. La gente prefiere oír la voz de hombre, la voz de personas, de líderes, de grandes hombres. Acá también, Ciro es un gran hombre, pero ¿cómo él puede ser manipulable así? ¿Cómo puede él entender que todo lo que está aconteciendo en su vida viene de lo alto? Miren lo que dice acá. Daniel 6:25. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua
en el mundo entero. Esto era cuando Darío, recuerden, bueno, ¿quién era Darío? Tengo que explicar. Darío era un corregente. ¿Qué significa? Él era un persa o medo que estaba gobernando bajo el poder de Ciro. Entonces, como Ciro era el rey de todo el imperio, le dejó a Darío para que gobierne en Babilonia, para que sea el gobernador. Se le llama corregente. Entonces, Darío eligió entre varios funcionarios babilónicos a algunos, y entre ellos eligió a Daniel. Y dice que entre los que más le caía bien era Daniel. Porque ¿qué encontró en Daniel? Sabiduría, honestidad. Vio en él algo que no veían los otros. Este tipo sí realmente es un tipo honesto. No es que vio una luz espiritual. Porque Nabucodonosor también se agradaba de Daniel. Muchas veces porque le reveló cosas, pero también porque hacía las cosas correctamente. Cuando unos sátrapas querían tumbar a Daniel, dice que buscaban cómo tumbarlo, buscaron cosas en contra de él y no encontraron. Al final le acusaron porque él estaba adorando a su Dios. Porque le obligaron a Darío a hacer un edicto que se prohíba adorar a Dios durante 30 días. Pero Daniel igual siguió adorando a su Dios. Y por eso le iban a condenar. O sea, le condenaron al foso de los leones. Pero ¿qué dice la historia? Que el Todopoderoso le libró a Daniel del foso de los leones. Y entonces Darío entendió, este tipo es honesto y este tipo realmente tiene la sabiduría y la bendición del único Dios. Ahora sé que este es el único Dios. Darío también entendió así. Y entonces hace un edicto. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua, en el mundo entero. Paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos. Y la tierra, Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. ¿Quién estaba diciendo esto? Darío. Y ustedes saben que si Darío es corregente de Ciro, él hace este decreto por ordenanza o con la autorización de Ciro. ¿Y será que Ciro le conocía a Daniel? Miren lo que dice el 28. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. Quiere decir que Daniel no solamente estuvo bajo el servicio de Darío el corregente, sino que después de esto pasó a ser funcionario directo de Ciro el persa. ¿Y qué querría saber Ciro de él? ¿Qué querrías entender Ciro de Daniel? El mensaje del Todopoderoso para él. ¿Y quién creen ustedes que le habrá dado toda esta escritura a Darío, a Ciro? Daniel, de acuerdo a lo que estamos viendo en la Biblia. Si Daniel estuvo bajo la administración del imperio, del reino de Ciro, el persa, quiere decir que Daniel era el que le instruía. Y por eso, aquí en Esdras 1, Ciro ahora puede entender, Dios me ha mandado. Porque está leyendo el mensaje que está saliendo acá. Yo te escogí, yo te ungí, tú eres mi elegido, yo te di todos los territorios, yo te di triunfo. Daniel habrá contado toda la historia desde la cautividad de los judíos hasta la caída del imperio babilónico. Daniel fue el, ¿cómo se puede decir? Maestro de Ciro. Por eso Ciro podía ser ungido del Eterno, porque tenía alguien que le reveló. Aunque el Todopoderoso lo había escogido, pero alguien le tiene que contar. Daniel fue también maestro de Nabucodonosor. Daniel le revelaba la voluntad de Dios a Nabucodonosor. Jeremías había profetizado que Nabucodonosor iba a ser su siervo, pero Dios no hace siervo así por así. Dios le prepara a las personas quién le va a instruir, quién le va a capacitar
para poder ejecutar sus funciones. A través de la palabra, a través de la escritura. Las personas no quieren aprender la palabra, no quieren ser instruidas. Prefieren un líder carismático nomás. Sí, tenemos que creer en Dios. Oh Señor, oh Señor. Cuando vamos a hablar de la Biblia, texto, escritura, ay, qué caigüe. El pastor Sergio es caigüe porque ya va a hablar otra vez de Isaías, de su dato histórico, de vamos a entrar, ay, yo quiero, el Señor te ama, el Señor quiere prosperar tu vida, da tu ofrenda, da tu diezmo, da, así nomás. Y después se queja la persona cuando son engañadas. Acostumbrémonos a aprender, a instruirnos. Por eso la Torah es instrucción para guiar nuestra vida, para hacer luz en nuestra vida. Amén. Bueno, Daniel 6:25 dice, después el rey Darío envió, esto ya leímos, ¿no? Sí, esto ya leímos todo. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. Bueno, hasta acá vemos entonces el mensaje para Ciro y por qué él era el ungido del Eterno. ¿Qué es ser ungido? Estar preparado. Para que Yeshua comience su ministerio y ser el ungido del Eterno, se presentó primero ante Juan el Bautista. Dios le envió primeramente a Juan el Bautista para preparar el camino, dice. He aquí envió mi mensajero que preparará el camino, que va a abrir las puertas. ¿Qué decía Juan el Bautista? Ya el hacha está preparada. Todo árbol que no daba fruto será cortado y echado al fuego. Él empezó a preparar los corazones, a abrir las puertas para el Mesías. Y después vino Yeshua a él y Juan Bautista le sumergió en el agua. Le presentó a la comunidad y en ese momento dice la Biblia que salió una voz que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Juan Bautista se puede llamar como el que preparó el camino para Yeshua. El que le preparó para que él se presente como el Mesías de Israel. Recuerden una cosa, cuando los discípulos le querían tentar a Yeshua, le dijeron, es lícito pagar tributo a César, así era que le dijeron, ¿no? ¿O no era eso? Sí, eso era que le dijeron. Ok, me confundí por eso. Le hicieron una pregunta, te hago una pregunta, y después Yeshua le dijo, yo también le hago una pregunta a usted, le dijo, ¿no? El bautizo. Le pregunta, perdón, se me viene en la memoria, ¿no? ¿Con qué autoridad tú haces estas cosas? Le dijeron. Dime, ¿quién te dio la autoridad? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, para que vos seas rabí o maestro, vos tenías que venir de algún maestro también. Tenías que tener tu maestro que te preparó. Entonces, si vos no tenías ese maestro, entonces vos estabas hablando tonterías de tu cabeza. Así era. Entonces le preguntan, ¿quién te dio a vos la autoridad para estar predicando estas cosas? ¿Y se acuerdan que le dijo Yeshua? A ver si se acuerdan. El bautismo de Juan, ¿era de los hombres o era del cielo? Sí le dijo. ¿Era de los hombres o era del cielo? O sea, la enseñanza que hacía Juan, la restauración que Juan Bautista estaba haciendo, ¿venía de hombre o venía de los cielos? Porque todas las personas entendieron que Juan tenía sabiduría celestial, que él hablaba las cosas que el Padre dio. Y ellos no querían responderle. Y no sabemos, dijeron ellos. Entonces, ¿qué Yeshua le dijo? Yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Entonces, lo que Yeshua le está diciendo, lo que yo estoy compartiendo tiene una autoridad celestial. Viene de lo alto. ¿Y qué es lo que viene de lo alto? La Torah, los profetas. ¿Se acuerdan que Yeshua le decía a sus discípulos, si creyeren en la ley, los profetas y los salmos, entenderían mi palabra? Ustedes no estudiaron los profetas, por eso no entienden lo que está pasando. Porque en aquella época los hombres confiaban en sabiduría de hombres, en rabinos, en maestros. Yeshua les dijo, ustedes confían en la enseñanza de sus ancianos, de sus líderes, y menosprecian la palabra del Todopoderoso. Cuando se habla de algo que viene de lo alto, se está hablando de la escritura revelada a los profetas. Importante entender este punto. Bueno, el Eterno, el Creador. Finalmente ya una palabra para revelarle a Ciro el Grande quién es el Todopoderoso. Rociad cielo de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente
Yo, el Eterno, lo he creado. Hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos. La tierra dirá, el barro al que la obra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Estaba hablando de la persona creada, va a poder discutir con su creador. Hay del que dice al Padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice el Eterno, el Santo de Israel, y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice el Eterno de los ejércitos. Todo este mensaje es para Ciro el Grande. Recuerden también que entre los israelitas, entre los judíos, habían los que eran fanáticos de Babilonia y estaban muy apegados a las costumbres babilónicas. Entonces está hablando, va a aparecer una persona que va a volver a hacer las cosas como a mí me agrada y va a reedificar mi casa, mi ciudad y los va a llevar ahí. Así dice el Eterno, Él trabaja, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos hombres de elevada estatura se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Elohim y no hay otro fuera de Elohim, no hay fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Elohim que te encubres, Elohim de Israel que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos. Irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en el Eterno con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos, porque así dijo Yud-Ke-Bat-Hei, Yahweh, que creó los cielos. Él es Elohim, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Yud-Ke-Bat-Hei y no hay otro. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy el Eterno que hablo justicia y anuncio rectitud. Todas estas palabras simplemente son la presentación del Todopoderoso a el futuro ungido del Eterno que es Ciro. Reuníos, dice el versículo 20, y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? Una vez más está hablando de aquellas personas que confían en las deidades babilónicas, en las imágenes. Proclamad y hacedlo acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Yud-Ke-Bat-Hei. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Elohim y no hay más. Acá cuando está hablando todos los términos de la tierra se refiere a todo ese país, ese imperio grande que Ciro va a conquistar y que va a restaurar. Cuentan que después de que Ciro empezó a gobernar y después de que recibió la revelación a través de la palabra de los judíos, él empezó también una campaña en busca de las personas que eran del pueblo de Israel que habían sido esparcidos del imperio asirio. Y se acuerdan que yo le había dicho que muchos samaritanos en tiempos del profeta Isaías y de Oseas habían sido llevados, pero habían ido con un corazón de que algún día ellos regresarían, de que algún día se levantaría
un ungido o alguien que iba a rescatarlo. Y ese día era el momento en que Ciro estaba ocupando el reino. Y él empezó a buscar también, o sea, a través de los judíos, ¿no? Se empezó a buscar a muchos samaritanos también. O sea, muchos israelitas del tribu del norte que todavía en su corazón anhelaban regresar a su tierra. Y regresaron muchos a su tierra, empezaron a llegar. Solamente que después hubo unos conflictos ahí con Edra y Nehemías. Eso es lo mismo que nuestro maestro Yeshua está haciendo. Pero esta vez, no solamente de la tierra de Asiria, de la tierra de Egipto, sino de todos los países del mundo. Por eso dice, mirad y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Elohim y no hay más. La nota, nueva traducción viviente dice, que todo el mundo me busque para la salvación, porque yo soy Elohim, no hay otro. Fíjate que acá habla de la salvación, de regresar, de volver. 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra, en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ante Ciro el Grande, ungido del Eterno, todas las naciones se doblarán y confesarán sus culpas, reconocerán sus injusticias. Pero, ¿qué es lo que el Todopoderoso nos está queriendo decir? Este señor Ciro lo que va a hacer es que todo el mundo reconozca que el único Dios verdadero que salva a Israel es a quien tiene que uno sujetarse y humillarse también. Y todo eso se va a lograr a través de su ungido. ¿Se acuerdan que hizo Darío el corregente? Mandó una nota a todos los pueblos para que se respete al Dios de Daniel. Se le considere como el Dios de los cielos. Así está escrito en la Biblia. Entonces nosotros podemos ver que los escritores de este texto de Isaías están viendo eso. Están comprendiendo que Dios va a obrar a través de este hombre para que todas las naciones respeten al Todopoderoso. ¿Y quién usó esta palabra en el Nuevo Testamento? A ver si conocen la Biblia. El apóstol Pablo una vez más. Y vamos a ver la nota 23. Romanos 14:10. Justo cuando estaba hablando de las personas que quieren juzgar y quieren condenar a otro, quitándole la gracia. Pablo dice así, Romanos 14:10. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Elohim. El Todopoderoso va a tener su tribunal y en ese tribunal va a estar el que va a juzgar. Pues dicen las Escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Eterno, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. ¿Esto dónde está escrito? En Isaías 45. ¿Referente a quién? Referente a Ciro. ¿Y quién era Ciro? El ungido del Eterno. ¿Para qué era ungido? Para hacer la voluntad del Todopoderoso. Entonces, ¿de quién está hablando Pablo? ¿De qué ungido? De Yeshua. Ante Yeshua, un día, todas las naciones también se van a doblar para rendirle honra. Y miren lo que dice Filipenses, también el apóstol Pablo 2:9. Por tanto, Elohim, hablando de Yeshua, lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿Cuál nombre? ¿Qué es nombre? Yeshua. ¿Se acuerdan cuando dice en Mateo, y le pondrás por nombre Yeshua? Porque esto significa que él va a ser el que va a rescatar a su pueblo de sus pecados. Yeshua, el nombre Yeshua no era un nombre simplemente porque le gustaba a algún actor famoso, a su mamá. Era un nombre que venía de arriba para ejercer una función. Igual que está diciendo también que Ciro fue elegido para ejercer una función para el Todopoderoso. Su nombre va a significar salvación y restauración para su pueblo y para todos aquellos que habían sido esparcidos por todas las naciones. Yeshua también va a significar que su nombre va a ser
una función: recuperar y rescatar a todos aquellos que habían sido esparcidos y que están viviendo fuera de la voluntad del Padre y que quieren ser parte del reino venidero. Ese es Yeshua. Pablo está diciendo así: para que ante el nombre de Yeshua se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Yeshua HaMashiach. ¿Qué significa HaMashiach? El ungido. Yeshua, el que va a rescatar, y el que es el ungido. Ciro era también ungido para rescatar al pueblo de Todopoderoso. Que toda lengua declare que Yeshua HaMashiach es el Señor para la gloria de Elohim Padre, el Adón, el que va a gobernar, el que va a tener el poder. Ahora no, pero en un futuro muy cercano, muy cercano. Entonces la Biblia nos está mostrando este punto. Este texto el apóstol Pablo usó para hacernos entender el poder que iba a venir sobre el Mesías Yeshua. Pero ¿de quién está hablando este texto? De Ciro. Entonces Ciro es una sombra profética del ungido del Eterno, que va a ser Yeshua. Y se dirán a mí, y se dirá de mí, ciertamente en el Eterno está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Después de que se vea cómo su ungido restaura las naciones, restaura a su pueblo, todos van a decir que en el Eterno hay justicia. O sea, los ciudadanos israelitas y los ciudadanos de otros países, ¿qué decía en otro texto? Que los asirios, los sirios, los fenicios, al ver cómo el rey Ciro honró a los judíos, automáticamente se sujetaron, dice, al rey Ciro. Se convirtieron en su siervo, porque vieron que era un rey benevolente. ¿Para qué nos vamos a rebelar contra este rey? ¿Para qué le vamos a declarar guerra si vemos que él hace justicia? Es un rey de justicia. Entonces el rey Ciro tenía una creencia, él también sabía que existía un solo Dios, pero en Israel él conoció exactamente a ese verdadero Dios. Muchos hermanos creen en un solo Dios y eso es bueno, ¿no? Los católicos, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, musulmanes, ¿no? Todos creen en un solo Dios, ¿no? Siempre dicen, todos creemos en un solo Dios. Pero lo que la Biblia nos va mostrando es las características de ese un solo Dios. Y una de las características que puede hacer que nosotros podamos creer o aceptar que Yud-Ke-Bat-Hei, el Dios de los hebreos, es el único Dios, es lo que dice acá, 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra. No, el versículo 24. Y se dirá de mí, ciertamente en el Eterno está la justicia y la fuerza. A él vendrán todos los que contra él se enardecen, serán avergonzados. ¿Qué significa esto? Cuando vean a Ciro gobernar por la dirección del Todopoderoso, ¿qué van a ver las personas? Justicia, misericordia, rectitud, benevolencia, cosas que no habían generalmente en otros reyes. Eso es lo que va a hacer que cambie el corazón de muchas personas. Cuando vean que las cosas se hacen correctamente. Cuando vos ves que en una congregación hacen las cosas incorrectas, los pastores son corruptos, los pastores roban dinero, le sacan dinero, le engañan a la gente para sacarle dinero. ¿Cómo puede creer que ahí está funcionando el Elohim verdadero? No puede ser. No puede ser. No puede estar funcionando ahí un Elohim verdadero, aunque muchos no quieran aceptarlo. Después, en el Eterno será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Entonces los israelitas van a estar contentos al ver que un rey pagano creyó en su Dios y a través de la dirección de su Dios ha hecho justicia con el mundo entero. Eso es lo que dijo también Simeón. Este Mesías va a ser la gloria de Israel. Los israelitas se van a gloriar. ¿Qué significa eso? Van a decir, tenemos un soberano justo y es de nuestra familia, de nuestro linaje, que es bendición para los gentiles. En el Eterno será justificada
y se gloriará toda la descendencia de Israel. Amén. Así, entonces, por la gracia del Todopoderoso, estábamos compartiendo este tema. Le agradezco al Padre que nos da la oportunidad de seguir compartiendo. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Espero que le haya sido de bendición a todos los que estuvieron, todos los que les tengo acá, ¿no? Me gustaría que siempre me escriban, ¿no? Hola, estamos en Capiatá. Algunos hermanos no escriben. Yo sé que hay varios hermanos que ven, pero por lo menos un hola o un Shabbat Shalom, para que yo les vea. Sé que están ahí, pero para que sienta que están conmigo así, ¿no? Para que sean interactivos, ¿no? Por el momento son todos. Si alguno quiere saber más, alguna información, nos escribe en Palabras de Vida Eterna o aquí mismo también en el grupo. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro del profeta Isaías. Bendiciones y hasta pronto. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete.